tarde nos encontramos con Luis Paredes Moctezuma, quien fuera presidente municipal de la ciudad capital de Puebla durante los años 2002-2005. Luisito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Querido Ricardo, muy bien, gracias a Dios, igual. Pues nos encontramos aquí, antes que nada agradecerte que nos des la oportunidad de llegar a tu domicilio, que nos abra las puertas y sobre todo que nos brindes esta entrevista. Con todo gusto. Luis, quisiéramos preguntarte, en el sistema actual que vivimos en el ámbito político, la democracia prácticamente está en quiebra. ¿Qué sigue después de esta democracia que prácticamente está feneciendo? Me parece que desde luego la democracia como tal debe persistir. Lo que definitivamente no funciona es el modelo de república en el que estamos viviendo. Y pondría yo sobre la mesa algunas reflexiones. Hay aparatos, por ejemplo las bicicletas, que son iguales esencialmente a las bicicletas de 1900. Tienen dos ruedas, tienen pedales, tienen manubrio, pero son completamente diferentes. Las de hoy son mucho mejores. Otro ejemplo serían los coches. Siguen teniendo cuatro ruedas, siguen teniendo un motor de combustión interna, pero los de hoy contra los de 1900, 1910 son completamente diferentes. O sea, ha habido una evolución que perfecciona a estos y a muchos otros aparatos. Hay unos que fueron una maravilla y que cayeron en la obsolescencia. Por ejemplo, las locomotoras de vapor fueron sustituidas por las locomotoras diésel y ahora, bueno, la nueva generación vienen siendo locomotoras eléctricas. Los coches, bueno, combustión interna y están todos migrando hacia motores eléctricos más limpios. O sea, vemos una evolución tecnológica que cambia completamente. Hay otros aparatos o cuestiones que en su momento fueron un hit en el mundo. Las cámaras Kodak, la fotografía en base a las cámaras oscuras. Bueno, vino una nueva tecnología, Kodak ya no existe, ¿sí? Pero en su momento funcionó. Y hay multitud de inventos y aparatos que nunca funcionaron. Sí. O sea, alguien los inventó, los quiso meter al mercado y nadie los aceptó, no funcionaron. La reflexión viene porque nuestra república no ha funcionado, no funciona y no funcionará mientras tenga el diseño que tiene. O sea, hace 250 años los pueblos del mundo no imaginaban un gobierno sin rey. Luego se nos ha convencido a la humanidad toda que la forma de gobierno que debe haber es en repúblicas con división de poderes, con partidos políticos que se dan con todo para llegar al poder, pero la realidad es que la República Mexicana, como decíamos, no ha funcionado. Dirían, es que los mexicanos, bueno, veamos las repúblicas iberoamericanas, todas en mayor o menor medida han sido fallidas. Al día de hoy, veamos lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia. De Centroamérica ni hablamos, ¿no? Pero bueno, alguien podría decir, bueno, los latinoamericanos. Bueno, ¿qué pasa en Asia? De África, África está peor. Bueno, pero es que es el tercer mundo. Francia va en su quinta república. La primera terminó con Napoleón, cuando el señor se puso la corona y se dijo emperador de los franceses. Y de ahí para acá, la última tronó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Quinta República la funda Charles de Gaulle y hoy no vive tampoco tiempos esplendorosos. Veamos las broncas que trae Macron. Entonces, el asunto es que el modelo, el diseño de república no va por ahí. O sea, sin embargo, pensar en regresar a una monarquía es una locura. Claro. O sea, el modelo sí es república, pero ¿realmente hay democracia bajo este modelo? Yo pienso que tenemos muchos partidos y muy poca democracia. Todos los partidos, sin excepción, tienen dueño. Los diputados, o sea, la división de poderes, los diputados no representan a nadie ni a sus hijos. Son una bola de ignorantes desarrapados. Los senadores, otro tanto igual, están becados, ¿sí? Son una oficina de trámite para aprobar lo que les manda el presidente en turno, ¿sí? La Corte
o los poderes judiciales en los estados. Aquí lo vivimos en Puebla bajo el régimen de Rafael Moreno Valle. O sea, el tribunal estaba absolutamente al servicio del gobernador, como están los poderes judiciales en todos los estados de la República, como está caminando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como sucede en las demás repúblicas. O sea, es una falacia hablar de una democracia como la que estamos viviendo, y esta democracia es la que se está agotando. Pero, ¿qué pasaría? Además, los medios tecnológicos hoy disponibles permiten, por ejemplo, que en lugar de un voto universal en el que la gente vota con el hígado a nivel nacional o vota por alguien que no conoce en un municipio de medianas dimensiones, a lo mejor en un municipio muy pequeño la gente sí se conoce entre todos, pero bueno, hoy tenemos municipios de 1,5 millones, tenemos municipios de 100,000, de 500,000, de 50,000, de 20,000. La gente no se conoce, ¿sí? Ya no se conoce. Además, el fenómeno migratorio, la gente del lugar se va a otro lado y llegan gente nueva, entonces no se conocen. Yo considero que la evolución de la democracia, a la que yo llamaría eclosión, una eclosión, voy a explicar el término, cuando un pollito rompe el huevo, eclosiona. Pero también, según la Academia de la Lengua, eclosión es cuando surge un algo nuevo. Entonces pienso que debemos eclosionar una nueva república en la que el voto sea universal en la base. Entonces tú vas a elegir a tu jefe de colonia. Los jefes de colonia, entre ellos y solo entre ellos, a los jefes de un modelo superior, le podemos llamar burgo, hay a quien no le gusta por aquello de burgueses, me parecería un nombre apropiado, llámenle sección. Entonces los jefes de sección, entre ellos y solo entre ellos, eligen al alcalde. Sí. Y el alcalde y los demás alcaldes, entre ellos y solo entre ellos, eligen al gobernador. Y hago aquí una aclaración. Durante el siglo de oro, un siglo de oro del que fuimos partícipes, se habla del siglo de oro español, pero yo diría que fue el siglo de oro iberoamericano. Durante ese siglo, la burocracia profesional no existía. Fue un siglo de 250 años, no fue un siglo de 100, Se le llama el siglo de oro, pero realmente empieza con los Reyes Católicos y termina con Carlos II, 1700. Entonces es un periodo amplio de tiempo en el que la gente servía en sus pequeñas comunidades y estaba al servicio de sus comunidades. Luego de la Guerra de Sucesión Española, cuando salen los Habsburgo y llegan los Borbón con el modelo francés, ellos implementan una burocracia profesional entre comillas, que está al servicio de la corona y no al servicio de la gente, no al servicio de su comunidad. Y ahí se inicia un proceso de separación de pueblo y gobierno. Entonces tenemos que regresar a ese servicio en el que el jefe de colonia o el jefe de manzana, jefe de colonia no cobran, el jefe de sección no cobra, sería el patronazgo, sería el mayorazgo, palabras que ahora las escuchamos y no entendemos el fondo que hay, pero era gente que servía a la comunidad sin cobrar un peso, o sea, era servicio a la comunidad absolutamente desinteresada. Si siguiéramos este modelo, para llegar al alcalde, que sí ya se dedicaría de tiempo completo a servir a la ciudad, a servir al municipio, ese sí ya cobraría. Pero para llegar a eso, antes tendría que haber demostrado realmente un espíritu de servicio, por servir, no por beneficiarse de un puesto público. Tendría que ser entonces primero jefe de colonia, jefe de manzana. Exactamente, además por periodos, vamos a decir, de 4 años, con sucesiones, con reelecciones sucesivas, tantas cuantas el cuerpo aguante o los vecinos lo aguanten. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjate, llegaría gente de todos los niveles sociales, de todas las ideologías, ¿sí? Y llegaría a gobernar gente con un sentido de soluciones prácticas, desideologizadas. O sea, él puede tener la ideología que le dé la gana, pero tiene que dar soluciones prácticas. Y si no las da, bueno, la gente, para llegar primero es porque llegó y la gente que votó por él, que son pocos, lo conocen y saben que da resultados. Sí, claro. Los alcaldes eligen gobernador, los gobernadores eligen presidente
Y vas a decir, es que un presidente que dure muchos años es malo. Vean a Angela Merkel y vean a Alemania. La Merkel va para 16 años. Sí. Si hablamos de Felipe González en España, también por ahí anduvo. François Mitterrand anduvo en los 14. Entonces, es mejor un gobierno largo que un gobierno muy corto. Tener alcaldes de 3 años es suicida. Vaya, es un milagro de Dios que nuestras ciudades estén como están con todos sus vicios. O sea, con alcaldes de 3 años sin posibilidad de reelección, era para que estuvieran arruinadas, deshechas, y ahí la llevamos, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo y de la Virgen de Guadalupe que hoy celebramos. Claro. Entonces, bajo este modelo, además, habría que replantear el tema, por ejemplo, vamos a hablar de seguridad. Los coches, el coche sale con una placa que jamás se cambia. Jamás se cambia, es fácil identificar, ¿sí? Las piezas del coche van tatuadas con esa misma matrícula. Desaparecen muchos impuestos y resulta que cuando tú vas y compras, en ese momento existe la tecnología que no estamos usando, en ese momento se registra tu compra y se abona a tu fondo de retiro, se abona al Seguro Social, se abona a tu Infonavit, vas creando un fondo para todo lo que necesites. Y cuando tú pagas un impuesto municipal, en ese mismo momento tú lo puedes ver en pantalla, en tiempo real que pagaste. Y vas a saber en qué se gastó ese dinero en tiempo real. O sea, esto daría una absoluta transparencia y además una cosa bien divertida, ya no se necesitan partidos políticos, que nos cuestan un dineral y no sirven para nada, ¿sí? Entonces, así imagino una nueva república, la eclosión de una nueva república. Ese sería el nombre con el cual definirías a este nuevo modelo de gobierno. Lo llamaría yo República Nueva. República Nueva. Hombre, Luisito, muchas gracias. Hay otro tema que nos gustaría platicar contigo. El tema es, tú como arquitecto, te hemos escuchado en algunas ocasiones hablar acerca de la belleza de las ciudades como política y práctica para lograr la paz y la estabilidad social. ¿Pudieras platicarnos al respecto? Sí, fíjate que me voy a meter un poquito a teología. Dios es verdad, bondad y belleza absoluta. Sin embargo, la verdad es muy renuente a la obviedad. O sea, cuesta mucho trabajo saber qué es verdad, qué es mentira. Vemos lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las redes sociales, en fin, y cuesta mucho trabajo discernir qué es verdad y qué es mentira. Sí. La bondad es bastante más generalizada. O sea, vemos la abnegación de madres y padres, el heroísmo de gente por su comunidad, por su patria, etcétera, es más común. Pero la belleza, esa nos llega a todos. La belleza realmente induce a la realización del acto humano perfecto. Es interesante el concepto, el acto humano perfecto. Cuando la belleza se propaga en la ciudad, incita a la paz, incita a la armonía. Y debo decir que bajo un modelo político que lleve al orden, la belleza es el esplendor del orden, ¿sí? O sea, se ha desvirtuado el arte, se ha desvirtuado la música, la pintura, de repente vemos verdaderas aberraciones que nos las quieren presentar como una gran obra de arte, sí. Y realmente eso es para gente tonta, para ricos, para nuevos ricos que les venden porquería de obras de arte a precios verdaderamente de locura. Sin embargo, la belleza de a de veras ha sido el alma de nuestra nación. Veamos al México virreinal, que durante el Priato fue abandonado. El centro histórico de Puebla, lo viví, se estaba cayendo. Sí. Recuerdo lo que hoy es el Hotel Quinta Real, que es el exconvento de la Concepción. Era una vecindad verdaderamente deplorable, donde hoy es la fuente había una letrina que ni les platico, ¿no? En cada arco estaban tapiadas, y cada arco era una vivienda donde habitaban varias familias. Bueno, todo esto se ha ido rescatando. Nuestras ciudades virreinales, varias de ellas, 10 para ser exactas, hoy son patrimonio de la humanidad. O sea, ¿qué tienen esas ciudades? Armonizan. Cada casa es diferente, sin embargo, todas ellas
ensamblan perfectamente. Las iglesias, o sea, las torres dan sentido de identidad. O sea, mi barrio, el santo patrono, la fiesta patronal donde convive el barrio, y aquí lo ligaríamos al concepto de la democracia y al mayorazgo y al patronazgo. Todo esto daba un gran sentido de identidad y pertenencia. Y las casas, aún con una gran modestia, presentaban una gran belleza. Me voy a ir más allá de las ciudades patrimonio, que son tremendamente señoriales, vaya Puebla, la Ciudad de México, Guanajuato, en fin, son ciudades tremendamente señoriales. Vamos a hermosos pueblos. Vamos, por ejemplo, a Cuetzalan. O sea, qué manera de acoplarse el pueblo con la naturaleza. ¿Sí? Qué modestia de casas y sin embargo qué armonía. Bajo esto no se daba el narco, no se daban las pandillas. Ciertamente el mal siempre existirá, pero no generalizado. En el desorden que hoy vivimos, florece el mal, florece la ira, ¿sí? Por ejemplo, una señora muy guapa, muy encopetada en su coche, se ve en un embotellamiento y comienza a mentar madre, ¿sí? Hay violencia por ese desorden. Entonces, el orden incita a la tranquilidad, el esplendor del orden es la belleza, y la belleza induce al acto humano perfecto, que ya es bondad. Y cuando la gente vive un espíritu de bondad generalizado, deduce lo que es verdad. Y esto no es una mera suposición, esto se ha vivido. O sea, durante el virreinato en México, como detalle curioso, mientras en Europa las ciudades se fortificaban, las ciudades iberoamericanas eran ciudades abiertas. Había tremenda seguridad, ¿sí? Desde luego los castigos eran muy severos, ¿sí? Y seguramente hubo alguna equivocación, pero ante esos castigos severos la gente se portaba bien. Sí. Y además el ambiente invitaba a disfrutar de la vida, los jardines, los patios, la propia campiña, una campiña que hoy tiene un gran desorden, o sea, es agresivo desde la forma en que están las construcciones, en fin. Qué manera de construir en el virreinato, qué manera de construir en la Europa medieval, renacentista. Bueno, y esto en México, después de la guerra de independencia que depredó al país, se destruye mucha de la infraestructura material y cultural que había. En México había asistencia para todos. O sea, los hospitales atendidos por las órdenes religiosas, los colegios, las universidades. En Puebla hubo universidad en 1578, colegio de la compañía, colegio carolino. En México hubo universidad en 1531. Había colegio para niñas vírgenes, había asistencia para ancianos, para niños huérfanos, había portal de peregrinos. ¿Sí? Una infraestructura al servicio de la comunidad, sostenida por la comunidad a través de las órdenes religiosas, impresionante. Luego de la independencia se deja de construir y se comienza a degradar, pero sobre todo con las leyes de reforma, esto se da al traste. O sea, se eliminan las órdenes religiosas y esto deja en el desamparo a muchísima gente. Sí. Por otro lado, el Estado mexicano, cuando se da la guerra de reforma, no tenía capacidad para dar educación. La educación la tenían las órdenes religiosas. Desaparece en gran medida el aparato educativo, el aparato de salud. El registro civil lo llevaba la iglesia con los libros de bautizos, de matrimonios, de defunciones. Todavía cuando yo era niño, se aceptaban en muchos lugares, en lugar del acta de nacimiento, la fe de bautizo, porque el Estado no tenía capacidad. Entonces se destruyó todo aquello en medio de un gran desorden. Y este desorden hoy está vigente, mucho más que hace 2 años, mucho más que hace 15 años. O sea, por más que digan, ¿sí? O sea, estábamos mejor cuando estábamos peor, según lo que hoy se dice. O sea, se está destruyendo la belleza, se impide la creación de nueva belleza. Hablo, por ejemplo, del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, creo que debemos reflexionar, debemos generar belleza. Se asocia mucho la belleza con la riqueza. Sí. Cuando alguien tiene algo hermoso,
la gente piensa que es rico, que tiene mucho dinero, lo cual no necesariamente es cierto. O sea, la gente puede tener algo hermoso porque lo disfruta, lo sabe hacer, sin que tenga el dinero que parece que tiene, ¿sí? Hay gente que se arregla muy bien, mujeres que se arreglan muy bien con muy poco dinero, y parece que son muy ricas. Y no, bueno, sí lo son. La riqueza y la pobreza no son un asunto del bolsillo, son un asunto del alma. Y hay quienes somos ricos porque nos gusta la belleza, nos gusta el orden, ¿sí? Y hay quienes, a pesar de que tienen mucho dinero, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Lamentablemente. Así es, mi Oye, Luis, y haciendo un resumen de lo que tú nos has venido platicando, ¿qué necesitaríamos para poder implementar realmente, como política pública, toda esta serie de acciones que tú nos platicas? Mira, lo primero que considero que se necesita es largo plazo, visión de largo plazo. O sea, las obras que resuelven grandes problemas tienen alto costo y requieren mucho tiempo. Y cuando hablo de alto costo, no solo hablo de alto costo económico, sino también de alto costo político. Sí. Un alcalde que está en el poder 3 años no puede pensar en algo demasiado lejos, ¿no? Claro. O sea, estas obras siempre son complejas, entonces lo primero que se necesita es tener visión de largo plazo y tener periodos gubernamentales amplios. El alcalde de París puede ser, el anterior duró más de 20 años, el actual debe de andarle pegando a los 15. El grupo que gobernó Barcelona, porque fueron renunciando para irse a mejores puestos, pero seguía su segundo de a bordo y se fueron reeligiendo, duraron probablemente 30 años. Y en 30 años, bueno, el alcalde de París, el barón Haussmann, fue el que hizo al París que hoy conocemos, porque antes era de calles de 3 metros de ancho, y se hicieron planes para ampliarlos a 6, o sea, planes muy mediocres que no entusiasmaron a nadie. Cuando llega Haussmann, hace un plan muy ambicioso. Él es alcalde de París de 1850 a 1870. En 20 años pudo hacer el París que hoy disfrutamos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los tiempos del porfiriato. O sea, un periodo de gobierno muy amplio. ¿Sí? Por sus obras los conoceréis, porque dicen que Porfirio era malo. Yo pienso que es el mejor gobernante que ha tenido México. ¿Dónde celebran los mexicanos sus grandes triunfos? En el Ángel. ¿Sí? Oye, Bellas Artes. ¿Sí? Oh, ¿sí? Oye, y si vamos a la Sierra Norte, vamos a encontrar alcaldías de la época del porfiriato de una categoría impresionante. Que ahí siguen. Entonces, el tiempo. El recurso más importante que no tienen los gobiernos mexicanos es tiempo. Luis, pues te agradezco infinitamente la atención que nos has brindado y que hayas aceptado esta entrevista. Un gran placer. Gracias. Este fue Luis Paredes, alcalde del municipio de Puebla Capital durante el periodo 2002-2005. Gracias.